Gracias. Continuamos con la lectura de la tesis y voy a compartir pantalla para que lean conmigo aquellas personas que quieran leer. Y voy a cerrar cámara. El presente trabajo mostrará diversas propuestas metodológicas, psicológicas y pedagógicas con el fin de enriquecer la labor ya existente. Diciembre 2012. Recuerdo que durante mi primera entrevista con el director comentó que estaba teniendo algunas dificultades en su comunicación con las mamás de los niños que estaban ahí. Mi único comentario fue que él, sin proponérselo, se estaba poniendo en el lugar de los padres de esos niños y ellas, sin darse cuenta, lo veían a él como el enemigo, como ese bueno para nada que me abandonó y me dejó sola con mis hijos. ¿Y qué tengo que hacer? Colócate a la izquierda de las señoras cuando vengan a hablar contigo. Después, en otro momento, hicimos un movimiento sistémico empresarial para apoyarlo en agradecerles a todos sus antecesores, reconociendo ser el directivo número 22. Reconociendo ser el directivo número 22. Enero 2013. Reunión de presentación con el personal dedicado al cuidado y atención de los niños y el voluntariado interno. Febrero 2013. Sesión individual con 4 niños con la modalidad terapia de juego. Marzo 2013. Convivir e interactuar más con los niños viviendo en la casa hogar. Abril 2013. Invitar a un maestro de música como voluntario externo que les enseñara a cantar al grupo de 5º año de primaria y tratar de enseñarle a un alumno de primero y a uno de 5º a leer. Mayo 2013. Ir de paseo con ellos a nadar y a la caminata. Y a partir del 14 de ese mes, apoyar en acompañar a los niños al aprendizaje asistido con caballos. Un año después, domingo 13 de abril 2014, tuve la oportunidad de convivir más de cerca con los niños pequeños de casa o hogar, pues tanto las hermanas como las voluntarias y el voluntariado se fueron de misiones y me pidió apoyo el director. El apoyo consistió en quedarme de encargada de los 23 pequeños desde el domingo que llegaron hasta el miércoles 3 de la tarde que vinieron a recogerlos. Recibes a los niños a las 4:30 p.m. el domingo, les pides a los padres, madres de familia que firmen la entrada del hijo. El miércoles que vengan por ellos tienen que firmar la salida. Cuando llegan, ellos tienden su cama con ayuda de su padre, madre. A las 5 p.m. van a misa, tienen empleo antes de la cena, hay que acompañarlos a cenar, luego su tiempo de juego, se meten a bañar, salen con la toalla enredada, se van a su lugar y se ponen su pijama, se acuestan, ven una película, se van durmiendo, te quedas 10 minutos después para asegurarte que verdaderamente todos están dormidos, apagas la luz de la entrada y la del baño y en automático se enciende una luz rosa porque algunos niños tienen miedo. Cierras con llave la puerta principal, que por cierto me entregaran las llaves de San Pedro antes de poder hacer todo eso. Y debes ir por el proyector y la computadora para que vean la película. También hay que rezar el Padre Nuestro. Indicaciones dadas por una de las voluntarias encargadas de los pequeños ante mi pregunta de ¿qué tengo que hacer? Por cierto, esa vez que me tocó acompañarlos a
a bañarse. Uno de ellos quemó al otro con agua caliente y creo que no proyecté película y se me olvidó rezar el Padre Nuestro. Eso me ayudó a entender por qué los castigaban tanto a los niños, desde mi punto de vista, tanto. El problema de investigación. Elige la montaña que deseas subir. Paulo Coelho, página 33. A partir de agosto del 2002, gracias al apoyo del gobierno municipal y del Colegio Zaragoza, cursan la educación primaria en su propia escuela, La Salle de Saltillo, asociación civil. La secundaria en escuelas públicas del barrio y el bachiller en el Instituto Técnico Don Bosco o en la preparatoria del Colegio Ignacio Zaragoza. Inicialmente consideré la posibilidad de trabajar con los niños la terapia sistémica de constelaciones familiares, pero para ello necesitaba contar con el permiso del encargado, en este caso del director, pues sé de la parte empresarial de esta terapia. Toda empresa, toda compañía, toda organización es un sistema viviente. A. Tiene necesidad de estar completa. Esto significa que debe respetarse su origen y su historia. Se precisa incluir a todos los que han participado en ella. B. Detener y respetar su orden interno. Es decir, todos y cada cosa tiene que ocupar su puesto. Y C. Tener sus propios intercambios con otros sistemas. Esto, em, vamos a ver, vamos a ver. Estamos en lo de, dice, first principles, problems are solutions. Primeros principios, los problemas son soluciones. Anton de Grun. Esto sale en The Knowing Field, International Constellations Journal, El Campo que Sabe, Revista Internacional de Constelaciones, Londres, Inglaterra, junio 2012, páginas 69 y 70. Entonces solicité una entrevista con el director. El 13 de diciembre de 2012 empecé con una sesión organizacional para la Casa Hogar. Allí descubrí que la Casa Hogar de los Pequeños San José tiene tres orígenes, o más bien tres dueños. El patronato, quien funda, sostiene y financia la parte administrativa de cocina, lavandería y mantenimiento. La diócesis de Saltillo, a quien pertenece el inmueble, al que para hacerle modificaciones se le solicita permiso, y quien proporcionó directores durante sus primeros 19 años, y la comunidad educativa de los hermanos de las escuelas cristianas, los lasallistas, quienes la atienden y dirigen desde hace 25 años. El 8 de enero de 2013 me reuní con la comunidad educativa integrada por 3 hermanos lasallistas, 2 hermanas guadalupanas de La Salle y el grupo de 7 voluntarios permanentes, quienes son lasallistas seglares de varios estados de la República. Prestan su servicio gratuito por un año escolar y viven las 24 horas del día en la casa hogar. Hacemos una ronda de presentación diciendo nuestros nombres, qué lugar ocupo en la familia, de dónde soy y cuál es mi puesto. El 12 de febrero de 2013 regresé con la convicción de que la terapia de constelaciones familiares no era con lo que iba a iniciar. Empecé con la modalidad de la terapia de juego de Virginia Exline. En esa ocasión tuve sesión con 4 niños. Criterios propuestos por el director para atender a los niños.
Por la complejidad de la situación, uno de los padres ya no vive, están con otros familiares, orfandad, desintegración familiar, por escasos recursos económicos o por abandono emocional. Tienen dificultades para relacionarse con otros niños. Tienen dificultades en la escuela. Se ven grises cuando llegan. Están cabizbajos. Regresé en marzo del 2013. Le pedí al hermano me permitiera quedarme en la casa hogar para observar más a los niños. En aquel entonces creía con cierta reserva que el problema eran los niños, para así poder elaborar una propuesta de trabajo. Del 18 al 22 presté atención a 10 niños. Del 25 al 27 me integré a sus actividades. El lunes al Cine Palacio a ver Paranorman. El martes a la caminata por la Sierra Hermosa con los pequeños y el miércoles verlos competir en sus mini olimpiadas. Me quedé todo el mes de mayo 2013. El 14 fui a la primera sesión de aprendizaje asistido con Equinos, con Daniel Huitrón. Se la dio a Michael de cuarto año de primaria. A pesar de que dije que volvía para septiembre, no lo hice. En diciembre tuvimos otra entrevista el director y yo. Le confesé que no había regresado porque dudaba de si lo que estaba haciendo era lo más adecuado para realmente apoyar la labor de los adultos involucrados en la conducción y enseñanza de los niños, porque no era tanto que los pequeños necesitaran ser corregidos. Ellos son como el barro, esperando ser moldeado entre nuestras manos. No, el reto somos los adultos, los que ya estamos hechos y derechos, fijos en nuestras maneras de solucionar y abordar la vida. Dice un dicho popular que escuché por primera vez en inglés, que no le puedes enseñar trucos nuevos a un perro viejo. You can't teach an old dog new tricks. Y eso es precisamente lo que pretendo hacer. Pues hazlo, fue su respuesta. No, no fue pues hazlo, fue pues hazlo. Si deseas saber cómo es un hombre, observa bien cómo trata a sus inferiores, no a sus iguales. Harry Potter. Recapitulando, la Casa Hogar de los Pequeños San José nace por la inquietud de un empresario saltillense quien desea apoyar a los niños de la calle, a las familias que no pueden proporcionarles un hogar a sus hijos varones. 44 años después, se me invita a colaborar porque esencialmente el problema que encuentra el director es que los niños no quieren quedarse después de haber estado con sus familias y se les dificulta aprender nuevas maneras de relacionarse con los demás, seguramente debido a los conflictos vividos en sus propias familias y hogares y a las formas de relacionarse entre ellos. El origen y la historia del inmueble donde se alberga la casa hogar fue en un principio una fábrica de hilados y tejidos fundada en 1897, cuyo nombre fue Fábrica La Libertad, 1897. La entrada principal está del lado de lo que desde hace 2 años es el asilo de Buen Samaritano para ancianos, y por donde entramos a la casa hogar era la entrada de los insumos, de los patrones, de los oficinistas. Don Emilio la cierra en 1958 y abre otra más moderna en Saltillo, llevándose a todos sus trabajadores. Les regaló las casas a sus trabajadores. La gente lo tiene en muy alta estima. Se cerró por incosteable, ya no era productiva. No pudo competir con la modernidad. De hecho, tuvo varias etapas donde se cerró durante años. El primer dueño fue don Clemente Cabello y dicen por ahí que pierde por apuesta la propiedad a los Rivera, unos españoles. Luego ellos la presentan en quiebra
y la compra don Emilio Talamás. Mi bisabuelo fue uno de los que participó en la construcción del acueducto. Se traían las piedras desde la estación de ferrocarril en Saltillo en burro. Según el peso, el burro podía dar con 2 o 3 cuadros de piedra. Perdón, según el peso, el burro podía con 2 o 3 cuadros de piedra. Lo que hicieron los dueños fue aprovechar la caída del agua. Luego mi abuelo trabajó en la fábrica y mi papá también. Don Juan Bustos Mendoza recuerda a sus 8 años cuando se cierra porque él le traía el desayuno a sus tíos. Cuando don Emilio cerró la fábrica, quedó toda la maquinaria intacta. Había un velador que vivía aquí adentro con su familia desde 1958 hasta 1967. Todavía había tela en los telares. Era terrible venir y ver todo abandonado, como si se hubiera detenido el tiempo. Toda la maquinaria se quedó como la dejaron. Había muchas cosas de algodón, muchas telarañas. Veníamos a jugar. La costumbre de los textiles era que los hijos de los que ya se jubilaban heredaban su puesto. Primero entraban de aprendiz y luego ya ocupaban el puesto. La fábrica producía su propia luz eléctrica. Los generadores trabajaban para todo el pueblo. Algo difícil y duro era cuando el trabajador no tenía hijos, descendencia para que alguien entrara a ocupar su puesto, pues al ya no poder seguir trabajando tenía que desalojar la propiedad donde vivía para que llegara otra familia que sí iba a poder continuar. Eso llegó a generar descontento entre los trabajadores, pues después de vivir y trabajar tanto tiempo, tenían que dejar su hogar y sucedió varias veces. La libertad permanecía inactiva en intervalos. Sin embargo, durante la Revolución de 1910 siguió trabajando. En 1923, para después de la Revolución, a los trabajadores los coordinaba un sindicato cuando había dificultades. En 1918 llega una gavilla como de 50 hombres a caballo a la puerta de la entrada de lo que es ahora la casa hogar y preguntaron si querían comprar barbacoa y salieron los trabajadores y abrieron los costales y rodaron muchas cabezas de hombres que habían asesinado de por aquí cerca. Ellos vivían de la rapiña y don Venustiano Carranza manda a Francisco Cos a que los atraparan y los mataran. Hay túneles debajo de la cocina donde se encontraban las turbinas y las generadores de corrientes y ahí se escondían los patrones cuando venían los revolucionarios y como eran gente de pueblo no les hacían nada a ellos, solo querían el dinero de los patrones y a los patrones. Hay un detalle que se los he dicho a varios directores y a Felipe. La cocina tiene un gran desnivel. Se está ladeando por el peso del edificio. Hay huecos porque los túneles están sostenidos con maderas. Las máquinas están como estaban. Los pisos eran de madera. Las dinamos o turbinas están sobre la tierra. Las escaleras eran de madera y ya están destruidas. Los hermanos Juan y Alberto hacen un gran equipo. Hay otra cosa terrible que quiero comentar. El hermano Alberto me preguntaba mis experiencias y me preguntaba cosas y me empezó a platicar. Aquí no venimos cualquiera, no cualquiera acepta venir. Vienen a un lugar de dolor, miserias y sí, también de alegría, pero sobre todo de mucha tristeza y dolor. Cuando todavía estaba el padre Chapo, había como 20 agarrándose a golpes y yo separándolos y me empezaron a golpear y yo a ellos. Y en eso llegó el padre Chapo y me llamó la atención y yo quería renunciar y él me dijo que me esperara, que era cuestión de aprender. Yo venía por un mes y ya ve, aquí sigo. Él vino a decirme, te vas a quedar aquí solo, yo ya estoy muy enfermo,
Nos llegamos a tener mucha confianza. Cuando llegaban las señoras y yo estaba al lado del padre Chapo, les preguntaba, ¿cuántos hijos tienes? Nada más tengo 3. No te llenes de hijos, por favor. Ya estás panzona. Tengan cuidado al tener hijos. ¿Quién te los va a mantener? Estas fueron conversaciones que sostuve con el maestro de soldadora, perdón, era el maestro de soldadura y él había estado ahí desde, creció en ese pueblo y de niño iba a darle alimentos al abuelo y después él creció y formó parte y después con el padre Chapo se quedó y siguió dando clases a los jóvenes y él fue el que me contó toda esta historia. Ya no renunció después. Planteamiento del problema. No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Albert Einstein. El pasado es rico en tradición, el presente requiere innovación. Educar para transformar. Noviembre 2009. Pared de la Universidad Pedagógica Nacional en Saltillo, Coahuila. La violencia es la expresión trágica de una necesidad no satisfecha. Marshall Rosenberg. Y aquí está la cita, serie de entrevistas en mayo de 2013 en la casa hogar a don Juan Bustos Mendoza, maestro del taller de soldadura y herrería desde 1988. Lo invita a trabajar con él el padre Chapo. Podrán tener apertura las personas involucradas en la crianza y cuidado de los pequeños de la casa hogar. ¿De dónde surge tanta violencia, tanta agresividad? ¿Por qué será que nos sentimos ofendidos tan fácilmente? Cada gesto del ser humano es sagrado y está cargado de consecuencias, y eso me obliga a pensar más sobre lo que estoy haciendo. Paulo Coelho, página 24. En mi comunidad nosotros no tenemos un problema nos ha encontrado a nosotros. Sobon Fu Some. La sociedad, en la búsqueda de proponer soluciones para los menos afortunados, crea instituciones como las casas hogares. Curiosamente, después son los miembros de esa misma sociedad quienes critican juzgando a las familias necesitadas de ese apoyo. ¿Y cómo se sienten los niños cuando perciben que no se respetan a sus familias? Me sorprende que en el mes de febrero las preguntas que más me formulan los niños son, ¿vas a regresar? ¿Vas a estar con nosotros? Como si las personas a quienes ellos quieren no se quedaran en su vida. Y el protegerse y la solidaridad entre ellos es muy importante. A los niños se les dificulta quedarse de buen modo en la casa hogar, sobre todo cuando llega un director nuevo. También será difícil para el personal administrativo, secretaria, psicóloga, contadora, chofer y personal de cocina, lavandería y mantenimiento, porque todos tienen mucha más antigüedad que el directivo que acaba de llegar. Hay un miedo en confiar y en abrirse porque las personas importantes en su vida, que son sus padres, los han rechazado o se han sentido abandonados por ellos. Entonces hay enojo y desobediencia y rebeldía hacia sus tutores. Lo que copié de Sombufu Some está en YouTube. Ahí está la cita. No sé si todavía exista.
Los niños se hacen la vida difícil y se la hacen a los otros integrantes de la casa hogar porque se sienten rechazados por sus propias familias o quizá porque ese es su modo de convivir. A lo mejor sea por tanto cambio de personas que están a cargo de guiarlos, cuidarlos, de ver que cumplan las órdenes, que son tanto los directivos como los voluntarios permanentes, los que se quedan durante un ciclo escolar. Ese es el concepto de voluntario permanente, solo un ciclo escolar. No se diga de los voluntarios externos que llegan el primer día con muchos ánimos y se van para no regresar nunca más. Me llamó la atención que el día del niño más tardaron en recibir sus regalos que en perderlos, romperlos, descomponerlos. No todos, por supuesto, pero como si algunos tuvieran lumbre en las manos, fuego. Podría ser porque el nivel económico que viven en la casa hogar no es el mismo del de sus hogares. ¿Acaso como pedagoga y terapeuta pueda proponer otras maneras de estar y de relacionarse entre ellos? En los jóvenes que asisten a la preparatoria de La Salle se les enseña un nivel económico y social que difícilmente saliendo de la casa hogar podrán sostener. La agresividad y la respuesta violenta está a flor de piel en los niños. A uno le digo adiós mencionando su nombre. Rápido regresa listo a defenderse en posición como si me fuera a golpear. Le pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué dijiste? Adiós. Y menciono su nombre. Te oí, vete al infierno. Con su nombre. No, dije adiós. Y pensé, jamás te lo diría. Bueno, no creo llegar a tener motivos para hacerlo. Eso fue el lunes 29 de abril en la noche. El viernes 3 de mayo en la tarde, mientras barro en el patio, le pregunto que cuándo regresan, si el domingo o el lunes. El lunes. Enseguida añade, colocando la escoba en posición horizontal y él parado con piernas abiertas, firme, con voz seria. Si te veo tocando a uno de mis amigos, te arranco la cabeza. Si me ves tocando a uno de tus amigos, me arrancas la cabeza. Lo repito observando la escoba, pensando en cómo protegerme en caso de ser necesario. Sí, si te veo tocándolos, te arranco la cabeza. Percibo mi miedo y para clarificar pregunto, ¿tocando? ¿Cómo tocando? Porque en ocasiones los abrazo, o los tomo de la mano, o les toco su hombro, o juego con su pelo. Si los tocas de manera agresiva. Ah, si los toco de manera agresiva, ¿estás dispuesto a arrancarme la cabeza? Sí, si los tocas de manera agresiva, te la arranco. Has de querer mucho a tus amigos para defenderlos si alguien los lastima. Sí, me parezco a mi papá. Él es muy explosivo. ¿Sabes? A veces agarro fuerte la cobija en las noches cuando le dicen o le hacen algo a mis amigos y tengo ganas de golpear a esa persona o me agarro de un árbol hasta que se me pasa esto que siento. Me agarro, me agarro fuerte y no me suelto. Es tan fuerte lo que sientes que te agarras de una cobija o de un árbol hasta que se te pasa eso que sientes. Sí, ya no lo compartí, que yo también me he agarrado de la cobija fuerte, 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 muy fuerte, hasta sentir dolor en las manos para no golpear a alguien. Eso no lo escribí.
Fue en el 2014. Disculpen. Cuando mi padre ya había dejado este plano físico, estaba yo con mi mamá en su casa. Yo no vivía ahí y decidí acostarme temprano y me quedé dormida. Era la medianoche y escuché a mi madre diciendo: hija, ¿estás dormida? Inmediatamente desperté y le dije: ay, mamá, ¿para qué me despertaste? Sí, estaba dormida. Creo que no le respondí en este tono. No, respondí molesta y se fue a su recámara. Y fue cuando agarré la cobija fuerte, 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 tan fuerte que me dolían las manos, porque empecé a ver en mi frente como una película, que iba yo a su recámara y que le reclamaba que me había despertado. Y ella me contestaba y yo le contestaba. Y entonces ella me tocaba, no, no recuerdo qué fue primero. Me imaginé empujándola y ella cayendo sobre el filo de la cama de metal y que le pasaba algo, que se moría. Todo esto lo imaginé. Y mientras pasaba esa emoción, yo solo me agarraba de la cobija. Fuerte, fuerte. Pasaron no sé cuántos minutos. No me levanté, no fui a su recámara, no le reclamé porque me había despertado. Lo que sí hice en ese momento fue llamar a una amiga y pedirle que rezara por mí. Soy firme creyente de encender velas, veladoras, candelas. El fuego me tranquiliza, la llama de la vela, de la candela me tranquiliza. Es mi manera de pedir luz. Y se pasó ese momento. Esto fue lo que no me atreví a contarle a este niño, que me decía que se agarraba fuerte de la cobija para no golpear a quienes maltrataban a sus amigos. Tampoco me atreví a escribir. En aquel entonces mi mamá todavía estaba viva. Bueno, ahora vive en mi corazón. Me refiero en el plano físico. Creo que por eso me tardé tanto en leer esta tesis. No la había vuelto a leer desde entonces. Voy a terminar este capítulo y terminando el capítulo de ahí sí, hasta otro video. Vuelvo a preguntar: ¿será posible plantear una metodología psicológica pedagógica que apoye a todos los integrantes internos y externos de la casa hogar de los pequeños San José? Pudiera ser que como pedagoga y terapeuta logre sugerir otras maneras de estar y de relacionarse entre ellos. Situación actual.
Los niños se hacen la vida difícil y se la hacen a los demás integrantes de la casa hogar. ¿Será porque se sienten tanto rechazados por sus propias familias como por las personas encargadas de la casa hogar? Los niños son un termómetro que refleja cómo están las relaciones entre los adultos que los rodean. ¿Saben? Ya no me está saliendo bien la voz. Y no tiene caso leer de esta manera. Continúo después con, vuelvo a preguntar y la situación actual. Muchas gracias por acompañarme en esta lectura. Muchas gracias.